y la que más me interesa, que si no habéis cambiado de opinión de ser padres. No, para nada, creo que es maravilloso. ¿Y tú, Daniel, qué dices? Lo mismo, la verdad es que es una experiencia para la cual hace años, como muchos de los matrimonios que hacen este tipo de tratamientos, venían buscando, y la verdad es que estoy más que contento y superó las expectativas de lo que me imaginaba. Y tenéis una niña preciosa, ¿verdad? Sí, es hermosa. Bueno, pero sobre el camino, ¿cómo habéis llegado a esto, a la maternidad subrogada? Bueno, creo que el camino para todos es muy largo. Nosotros pasamos por lo clásico, empezar con los tratamientos cuando no funcionaba digamos, el camino habitual, tratamientos médicos de fertilidad. En el camino yo tuve una enfermedad, así que no podía continuar con los tratamientos médicos. Nos anotamos en la adopción nacional de mi país. Como la adopción nacional era bastante lenta en los procesos de adopción, también nos anotamos en la adopción internacional. Así que atravesamos por todo el proceso de adopción y no pudimos obtener tampoco la paternidad a través de esa vía. Así que bueno, conocimos la maternidad subrogada y nos pareció que era la opción para poder llegar a nuestro objetivo, nuestro deseo cumplido, que era ser padres. ¿Y por qué os habéis decidido por Ucrania? ¿Por qué Victoria Vita? Yo creo que cuando uno habla de maternidad subrogada, lo clásico que uno piensa es Estados Unidos, por lo menos es lo que fue pionero en el tema, ¿no? Pero la verdad es que buscando en internet, entré en varios foros de maternidad subrogada y tuve la experiencia de conocer a un español que había hecho el tratamiento con Victoria Vita, con mucha suerte porque en su primer intento había tenido mellizas. Él estaba muy contento con la empresa de ustedes y la verdad es que me inspiró mucha confianza. Hablamos mucho y bueno, me comuniqué con ustedes, tuvimos la oportunidad de hablar contigo originalmente y bueno, nos inspiraste vos también mucha confianza, por lo tanto este es el camino que elegimos. Además, un punto interesante es que Ucrania tiene una ley de maternidad subrogada y eso nos daba una tranquilidad, un marco legal, tanto para nosotros como padres, como para la gestante que se estaba trabajando en un ambiente legal, y para nuestra hija, que todo el sistema era seguro. Está regulado. ¿Cómo habéis vivido los 9 meses de embarazo? Cuando os habéis enterado que ya por fin que está embarazada, que sabemos, ¿no?, que no fue fácil, que no fue ni de la primera ni de la segunda, pero al final hemos llegado a esto, ¿no? Los 9 meses de embarazo, ¿cómo fueron para vosotros? ¿Fueron largos, fueron cortos, no sé? Fueron las dos cosas, fueron largos y cortos. Es como esa experiencia que parece que no llega nunca, pero fue rapidísimo y estamos acá y no lo podemos creer que ya tenemos a la bebé con nosotros. Estos 2 años de espera fueron cortísimos, parece que no pasaron y que todo lo que uno sufrió se reduce a la nada cuando tenés a la bebé. Todo valió la pena. ¿Os acordás del momento cuando nació? Sí, yo tuve la oportunidad de estar ahí en todo momento, desde que acompañar a la gestante, que fue muy emotiva la situación. Estuvimos juntas en el momento en que nació mi hija, y la maternidad junto con la doctora tuvieron una actitud muy abierta para con nosotros. Yo pude estar presente en todo el parto y estoy con ella desde el día 0 que respiró en este mundo, así que maravilloso. En el primer momento, sí. Sí, creo que es de destacar también, coincido con mi esposa, que estoy algo emocionado recordando la situación. Coincido con mi esposa de que en la maternidad, la verdad que la doctora es espectacular, nos tocó una doctora genial, tuvimos todo el tiempo contacto con ella, fue muy clara, el idioma, digamos que en principio es una barrera, la verdad que en la clínica no lo vivimos así, la doctora fue clarísima, y bueno, vamos a estar siempre agradecidos a la doctora por el acompañamiento que tuvimos en la maternidad y demás. Y bueno, sobre el país,
que a todos parece que es bastante complicado, ¿no? Estar en un país extranjero, que no es ni 1 ni 2 días, es un tiempo largo, se puede decir. Entonces, ¿qué podéis decir sobre esto? Si es de verdad tan complicado o en realidad no es tan complicado, no sé, vuestra opinión. Realmente creo que yo que tuve la oportunidad de vivir en otras situaciones, en otros países, sí el idioma es una barrera, es una realidad, pero que con los cambios tecnológicos hoy se superan bastante bien. El uso del celular realmente colabora muchísimo y además, bueno, ustedes tienen un soporte que es el tema de tener a nuestro traductor que nos acompaña en todos los trámites importantes, y la vida cotidiana se puede sobrellevar tranquilamente. Lo importante, o sea, las cosas que son trámites y cosas importantes para trabajar, tenemos el apoyo de la empresa con el traductor. Y el resto de las cosas uno lo sobrelleva tranquilamente, no es algo que sea un impedimento para poder vivir 2 meses en este país. Vale. Bueno, un poquito sobre la agencia. ¿Qué podéis decir sobre la agencia? Si cumplió con lo que se habló desde un principio, si, no sé, ¿qué podéis decir sobre nosotros? Sí, yo creo que sí realmente cumplió. Uno desde la distancia, estamos hablando de Argentina, estamos muy lejos y la verdad es que todo el tiempo tuvimos respuesta cuando la buscamos, realmente a la distancia. Está, como decía mi esposa, lo que es la tecnología, incluso viviendo en la Argentina, nos mantuvo permanentemente en contacto. Teníamos ideas de las ecografías, teníamos ideas de su estudio de laboratorio, teníamos ideas de todas las fechas futuras de programación de los controles de la gestante, el contacto con la gestante vía Skype, así que realmente nos sentimos amparados todo el tiempo. Y como bien dijiste, tuvimos varios intentos, no fue en el primer intento en nuestro caso, así que, y la contención que nos has dado, te repito, vos también, porque bueno, vos nos tocó que fueras quien estabas más en contacto con nosotros directo, así que a quien seguíamos por WhatsApp era vos, y la verdad que siempre estuviste, y bueno, creo que sí, la empresa cumplió en toda lo que planeamos y no tenemos quejas realmente sobre el tema. Muchas gracias. ¿Y qué podéis decir a las parejas que están pensando si hacer un programa de maternidad subrogada, no hacer, porque hay gente que tiene miedo, que tienen dudas? ¿Podéis dar algún consejo para ellos? Mi consejo es que si uno tiene el deseo de ser padre, que no tiene que limitarse y frustrarse en esto, porque es algo fundante. Creo que tiene que perseguir su deseo y que la maternidad subrogada es una opción que la ciencia nos aporta y que junto con la ley regulada podemos lograr una estrategia para lograr realmente un embarazo en términos concretos y seguros, y que una familia pueda cumplir su deseo de ser padres y de tener este vínculo, que es único y que perdérselo si uno quiere es terrible para mí.